Buenas noches, una nueva emisión del Grano del Sistema. En este programa vamos a ver cómo se van encargando los hechos que acontecen en la Argentina, que llevan inexorablemente quizá a la desaparición de la Argentina como nación. Antes de comenzar, quiero decirle que voy a grabar después un programa especial sobre lo que está pasando en Medio Oriente, según las cosas que los medios del sistema no informan, para que se tenga una versión real de lo que está pasando ahí y quiénes son los protagonistas de la zona. Vamos a empezar acá en lo que hablamos de acá en la Argentina, con esta vergüenza que fue esto que pasó alrededor del tema de Malvinas con las declaraciones de Macri. Esos dichos de Macri ya no tienen fin, pasaron a ser una categoría de papelón internacional. El miércoles por la mañana la canciller Susana Malcorra había asegurado que la conversación entre el presidente y la ministra británica Theresa May sobre la soberanía de Malvinas fue de cortesía. Y ahora directamente fue el gobierno británico el que negó enfáticamente que ambos hayan dialogado de reclamo alguno sobre las islas. Nunca se habló del tema de la soberanía de las Islas Malvinas en la breve reunión informal que May y Macri tuvieron, por lo que no pudo haber existido una expresión de Gran Bretaña en ese sentido, dijo una fuente diplomática británica en Nueva York. Theresa May, la primera ministra británica, negó todo lo que dijo Macri. La fuente aseguró además que durante el cruce informal que ambos mandatarios tuvieron jamás se abordó el tema de la soberanía de Malvinas y destacó que no está prevista por ahora un encuentro entre Macri y May, desmintiendo de esa manera todos los anuncios rimbombantes que el mandatario argentino hizo estos últimos días de Nueva York, a donde viajó para asistir a la Asamblea General de la ONU. Malcorra, la primera que intentó apagar el incendio del bochorno bajando el tono de las declaraciones del presidente. Sin embargo, minutos antes, en otro reportaje, el jefe de Estado había ratificado su diálogo y consideró que May se mostró muy buena predisposición para conversar sobre la soberanía de las islas. Así se confeccionó esas declaraciones cruzadas con desmentidas entre ambos funcionarios. Macri ratificó 2 veces que May se mostró dispuesta a hablar sobre las Malvinas. Malcorra asegura que se trataba de un encuentro de cortesía. Los dichos de la canciller se diferenciaron de los de Macri sobre el encuentro de May. Cerca de las 8:30 del miércoles, antes que Malcorra hable en Continental, Macri ratificó en Radio Latina que la primera ministra británica aceptó incluir el reclamo sobre la soberanía de las islas en un diálogo abierto con la Argentina sobre distintos temas. Si bien intentó bajarle el tono a la respuesta de May a remarcar que la charla no se produjo en el marco de un encuentro oficial, el presidente advirtió que la conversación demostró la buena predisposición de Gran Bretaña para iniciar el diálogo. Increíble. No nos podemos olvidar quién es Malcorra, la misma que dijo en declaraciones a Financial Times que Malvinas ya no es una prioridad. Las islas ya no son el tema dominante en la agenda de este presidente. Tal cuestión no debe distraer los temas bilaterales como el comercio y la inversión. El periodista Santiago Cuño manifestó: el marido de Malcorra trabaja para el Servicio de Inteligencia británico, así es que tenemos una canciller que hace campaña para ser presidenta de la ONU con los recursos argentinos y negociando la dignidad argentina sobre Malvinas. Y si se diera, ni siquiera sabemos si va a trabajar para Argentina o para España. ¿A alguno le queda alguna duda cuando habla de traición a la patria? También hemos mencionado hace varios meses la designación de Carlos Foradori como vicecanciller y sus entregas a Chile e Inglaterra en sus gestiones anteriores. Esto lo hemos dicho cuando hablábamos del gabinete de Macri. Conociendo a los ingleses, no cabe ninguna duda que les sirve una cama para aprobarlo, pensando en una futura secesión territorial, y dieron en el blanco con alguien que no sabe cómo es su interlocutor. En la reunión del G20 en China, se le ocurrió hacer un chiste a Putin sobre el Mundial de Rusia 2018, y el ruso le preguntó al traductor si le estaba hablando en serio o lo estaba cargando. ¿Creen que los ingleses no saben esto? Lo que hicieron con todo esto es corroborarlo.
El PRO tiene un grano complicado, que es Michetti. Luego de que la vicepresidenta Gabriela Michetti se presentó ante la justicia, el diputado Rodolfo Teijalde amplió su presentación en la causa que investiga a la funcionaria de Cambiemos por un posible caso de corrupción. A partir de la información brindada no se explica a dónde van a parar los millones de pesos que aportan las empresas contratistas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ténganse en cuenta que se informó que solo durante el 2015 la fundación recibió aportes por la suma de 4 millones de pesos. Seguramente se compraron muchas frazadas, ironizó el legislador. En la nueva presentación, Teijalde desarrolló los vínculos entre Suma, la fundación de Michetti, y de diferentes empresas contratistas del Estado, Riva Sociedad Anónima, Jorgerole, Vialmani, Grupo Girola, entre otros. Se sospechan sobre el origen de la plata robada en la vivienda de la vicepresidente. Acá apareció el custodio, que ella medio como que la acusó, que dijo que él no era ladrón. ¿A qué se complica esto? Es para lamentar que la vicepresidenta de la Nación pretende impedir el avance de la investigación, acudiendo a argucias técnicas o a supuestos déficits procesales, al reprochar que el objeto de la investigación se haya extendido a la revisión de la actividad de su fundación y las otras entidades mencionadas. El alto cargo que ostenta la obliga a descartar la aplicación de cualquier tecnicismo que vaya en línea con frustrar diferentes senderos que pueden recorrer la investigación. La licenciada Michetti está obligada a mostrar absoluta transparencia en su accionar, mucho más cuando se le investiga penalmente, y aun cuando considere que existen vicios procesales que invalidan algún aspecto del proceso, afirmó Teijalde. Por último, Teijalde solicitó que se tomen medidas similares a las fundaciones ya denunciadas: Fundar Seguridad y Justicia, presidida por Eugenio Bursaco, actual secretario de Seguridad de la Nación; Creer y Crecer, liderada por Héctor Grindetti, actual intendente de Lanús; y Formar, presidida por Guillermo Dietrich, actual ministro de Transporte de la Nación. Otra cosa que tampoco se habla cuando se toca el tema de Bonafini y su gestión en Sueños Compartidos es el de Humberto Schiavoni, actual presidente del PRO a nivel nacional y director del ente binacional Yacyretá, que en su anterior función de titular de la Corporación del Sur contrató a 2 empresas misioneras para la construcción de viviendas en Villa Lugano, Villa Soldati y 2 barrios más. Pero estas viviendas todavía no están, aunque la plata sí llegó. En esta operatoria también estaría involucrado el Coti Nocilia. ¿Será este el motivo por el cual hay tanta impunidad por ese hecho? Y de este tema de Schiavoni y de las casas que se cobraron y no se terminaron, ¿qué sabe Rodríguez Larreta, que era primer ministro, y Vidal, que era vicegobernadora de la Ciudad de Buenos Aires? Todos se caen a la boca, ¿no? Nadie sabe nada. Por eso dejamos que a Bonafini le tiramos toda la vida, total, se le sale una gana más que le hace, enchastramos bien el fardo ahí y con eso estamos tapando todo lo otro. ¿Ustedes se creen que Bonafini no lo sabe eso? El circo, señores, tapándonos unos con los otros. Sigamos. La conexión de Lewis con Macri es un tema serio porque también toca el tema de la Patagonia. Y a ver, tal como informó Urgente 24, el abogado Juan Grabois, junto al diputado neuquino Mariano Mancilla, presentó un recurso de amparo sobre el decreto presidencial 820/16 que modifica la ley de tierras, esto lo hemos tocado acá, al considerar que beneficia a los extranjeros y a los poderosos. Se advierte una intención manifiesta por parte del Ejecutivo Nacional de facilitar la adquisición de tierras rurales por parte de amigos extranjeros. Esto pone en riesgo la integridad territorial argentina, advirtieron en la presentación judicial. Ahora presentaron públicamente los casos a los que apuntan, entre los que se encuentra el amigo del presidente Mauricio Macri, Joe Lewis. Lo primero que debemos aclarar es que la compra de las tierras de Lewis está rodeada de extrañas operaciones manejadas por testaferros. Entre las operatorias que usó, Lewis se valió de intermediarios que testaban la titularidad de las tierras ante los organismos oficiales para finalmente pasar la escritura a mano del magnate. Y lo que posibilitó la transferencia a Lewis de las casi 14.000 hectáreas que incluyen al lago Escondido fue la misteriosa muerte del único heredero que se oponía a la venta de las tierras, Ireneo Montero, su esposa y su peón José Matamala.
Por si fuera poco, Lewis compró las 11.612 hectáreas a valor fiscal, con las que fundó Hidden Lake Sociedad Anónima, y lo hizo aludiendo a la normativa que prohíbe a ciudadanos extranjeros ser dueños de tierra dentro de la zona de seguridad. Lewis tiene unos cuantos enemigos en los dominios de la reina. Nacido en el seno de una familia judía londinense, se abrió paso a la década de 70 en el negocio del mercado de divisas. ¿Se acuerda de este hecho? Su momento cúlmine fue una guerra que desató junto a George Soros contra la propia libra esterlina. ¿Se acuerda? Haciéndola estallar en 1992, sacándola del sistema mecanismo europeo de cambio. ¿Se acuerdan que hicieron volar la libra esterlina por los aires? Soros, este era socio de Soros. El jueves 24 de marzo el presidente Macri arribó al aeropuerto de Bariloche para hacer transbordo en el helicóptero de Lewis, que lo esperaba para trasladarlo a la mansión del Lago Escondido. Un hecho de por sí escandaloso, ya que se trata de una dádiva que el máximo funcionario público por ejecutivo acepta de un empresario que, además de extranjero, es nacional de un país cuyo Estado mantiene una disputa territorial con Argentina. En la finca Lago Escondida, Macri arribó a un aeródromo ilegal por estar ubicado dentro de la zona de seguridad, ley 15335/44, comprendida por la faja de 150 kilómetros de ancho de la línea de frontera, en este caso con Chile. Junto a su esposa Juliana Aguada, el mandatario disfrutó de la vista del Lago Escondido, que Lewis mantiene cerrada al resto de los argentinos, incumpliendo un fallo judicial por violar la ley que prohíbe cerrar los accesos a los espejos de agua, por una denuncia presentada por la senadora Magdalena Odalarda, de Frente Progresista, y un grupo de ONG. Lewis es socio de Pampa Holding, empresa controlante de Edenor, la mayor distribuidora de energía de Argentina, beneficiada por el sinceramiento tarifario de Mauricio Macri, al igual que Nicolás Caputo, amigo de la infancia de Macri y apuntado como socio comercial en funciones de presidente, quien es dueño del 45% de Edesur. Lewis de Edenor, Caputo de Edesur. A Macri le caben los mismos cargos que al ex vicepresidente Armando Vudú, que usó un helicóptero prestado para ir a un acto, y los mismos que a su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que asumió que Air France le pagó los pasajes en primera a su esposa en un vuelo de aerolíneas argentinas a Europa, para tapar el escándalo como trascendió que había presionado a la gerenta de la línea de bandera, Isela Constantini. Debemos hacer notar que nada cambió en Argentina y que los gobernantes se someten a quienes tienen el poder real. Cristina Fernández también viajó en el helicóptero de Lewis. No aprendemos más. Esa es la nota de Urgente 24. La semana anterior culminó el mini Davos que el gobierno de Macri organizó en Buenos Aires para atraer inversiones. En el marco de la primera intervención en la Asamblea General de la ONU, Macri volverá a hablarle a los empresarios para convencerlos de que inviertan en el país. Más allá de estas invitaciones del presidente, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, IDESA, advirtió en su último informe un dato que dio incentivo a los negocios en el país. Solo 1 de cada 3 dólares de aumento de la deuda pública se destinará a la inversión pública. Y concluye: la deuda tiende a crecer a un ritmo superior a la capacidad de repago debido al insuficiente esfuerzo de inversión. La deuda pública se incrementará en unos 37.000 millones de dólares y los gastos de capital se prevén solo en 13.000. La salida de divisas fue 2 veces superior a la del año pasado. Las reservas del Banco Central aumentaron en el periodo por un fuerte endeudamiento externo. En diciembre del año pasado, luego de asumir el gobierno, Mauricio Macri abrió una lluvia de inversiones. Casi 10 meses después la situación es bien diferente. No solo no llegaron capitales para inversiones, sino que se incrementó notablemente la fuga de divisas. Hasta agosto salieron 9.000 millones de dólares, el doble en el mismo periodo de 2015. En simultáneo el Banco Central aumentó sus reservas, llegaron a 31.150 millones, pero no gracias a un incremento de la liquidación por exportaciones ni la llegada de capitales privados. Se hizo gracias al fuerte endeudamiento externo que llegó a los 30.000 millones en menos de un año. Un tercio de esa deuda sirvió para financiar la fuga. Traemos plata de afuera para que la paguemos entre todos y se la lleven los 4 vivos.
A fines de 2015 el Ejecutivo Nacional llevó adelante una reducción del 40% y bajó retenciones a las exportaciones de soja. Según el argumento oficial, esas medidas le iban a permitir al Estado superar la restricción de dólares. Por ahora esa restricción solo se superó momentáneamente, gracias al endeudamiento que empieza a impactar negativamente sobre la cuestión fiscal por el pago de intereses. A ese ritmo, la fuga de divisas superará los 12.000 millones de dólares en 2016. Esa deuda pública la vamos a tener que pagar por nuestro sacrificio. Qué simpáticos son esos economistas del liberalismo salvaje que ahogan al pueblo. Nada dicen que los empresarios desde décadas nunca han rendido cuenta de los subsidios recibidos para el plan de inversiones de todas las empresas nacionales que regalara el indeseable régimen cabalista. Esto lo digo yo, Y luego continuó con muchas alegrías. No piden ninguna rendición de cuentas, nada de nada. Nada dicen hablar y reclamar, y escuchen este dato. Las jubilaciones de ama de casa otorgadas a esposas de jueces, empleados de luz y fuerza, de la raza política, de militares, de esposas jubilados en cajas profesionales poderosas y de la privilegiada Caja Provincial Cordobesa, o que tengan otras pensiones, y que son algo así como 500.000 jubilaciones, que por 5.600 pesos da 2.800 millones de pesos mensual, es decir, 36.400 millones de pesos por año, 2.400 millones de dólares, y más los costos del PAMI. ¿Acaso lo pudo usar Mauricio los reconocidos DNU y hacer justicia con este abusivo uso para pocos? ¿O le teme al populismo de 500.000 corruptos? ¿O es parte del asunto? ¿O muchos de los 500.000 son gente que están vinculadas al PRO y a la gente de ellos también? De ese dinero no se habla. Un ciudadano que trabaja como un burro debe tributar ganancias y esperar que el gobierno pueda arreglar el tema mientras están exentos. A. Los intereses obtenidos por un plazo fijo o por depósitos en caja de ahorro, ya sea en dólares o en peso. B. La renta lograda a partir de títulos públicos, tanto moneda local como extranjera. C. Los cupones de obligaciones negociables por oferta pública. D. Los cupones de valor representativo de la deuda de fideicomisos financieras. Todo esto está exento de pagar impuestos. E. La diferencia de cambio generada por las operaciones con divisas. F. Las transacciones realizadas con acciones que cotizan en bolsa. G. Los cupones de títulos argentinos permanecen libres de todo tributo. En el caso de los papeles de Brasil y Bolivia, los cupones están exentos del impuesto a las ganancias. Y hay acciones que cotizan en el Merval que están emitidas en el exterior y por el mero hecho de operarse en mercados de países regulados para Comisión Nacional de Valores no debe pagarse ganancias. Esto viene de larga data y nadie les pone el cascabel al gato. Después se quejan cuando le dicen que es un gobierno para ricos. A usted, empleado que gana 15.000 pesos, 18.000 pesos, le cobran impuestos a las ganancias y todos estos no pagan impuestos a las ganancias. Una de las cosas que se habla ahora con el tema de los aumentos de tarifas, se habla de ese gabinete que armó Aranguren con los secretarios de ex secretario de Energía. Esto lo escribe Leandro Ross y él lo titula El escuadrón suicida hoy de Aranguren. Y fíjese este detalle. El gobierno nacional creó un consejo consultivo para asesorar al Ministerio de Energía. Sus integrantes, ex secretarios de Energía y actuales consultores de petroleras privadas, están implicados en negocios del proceso, en el vaciamiento de reservas energéticas y en la pérdida de la soberanía hidrocarburífera. Detrás de su profesionalismo se esconden intereses lobistas. Son 6 integrantes: Alieto Guadani, Jorge La Peña, Raúl Antonio Loco, Julio César Arauz, Daniel Montamat, Emilio Pud y Alberto Enrique Devoto. Se trata de exfuncionarios que ejercieron cargos públicos ligados a la administración de los hidrocarburos. Todos trabajaron en periodos presidenciales anteriores al macrismo, salvo en la gestión kirchnerista, ya que tanto la comisión como la presidencia parten de la base de solucionar el saldo generado por la herencia acá. En el año 1983, el general Reinaldo Mignone, último presidente de facto, puso como secretario de Energía de la Nación a Tilio Guadagni. Durante su gestión se otorgaron estos novedosos beneficios a la bancada privada. Nuevo nivel de producción básica, mucho menor al volumen de extracción de la concesión anterior.
Precios elevados para producción básica, subida del 86.4% en los precios. Condonación de multas incumplidas, total 40 millones de dólares. Incremento de precios por producción excedente por encima de los 140 dólares el metro cúbico. Esto hizo Guadani. El presidente Alfonsín puso del puesto de su secretario de Planificación Energética a Jorge La Peña. Así se confirmó la renegociación de los contratos petrolíferos concretada por Guadani y Viñone, que había sido hecha a referéndum del próximo gobierno democrático. E incluso se profundizó aún más el proceso de privatización a partir del lanzamiento de los Plan Houston 1, que consistían en atraer las inversiones extranjeras y la extracción del crudo, proyecto fracasado. Durante el alfonsinismo, la rentabilidad que tuvo el yacimiento Ramos, cuya concesión estaba en manos de Techín, Plus Petrol y la familia Macri, SOCMA, tuvo un crecimiento de 135,5% en 5 años. En el tramo final de la presidencia de Alfonsín, quien ejerció el cargo de secretario de Energía fue Raúl Antonio Loco, que solo duró los últimos 2 meses. Años después defendería los tarifazos de Macri y pasaría a formar parte del Consejo Consultivo de Aranguren. Con la asunción de Carlos Olmedo en 1989, el justicialismo pondría a cargo de la Secretaría de Energía al cordobés Juan César Arauz. En su periodo de Secretaría de Energía, en julio de 89 y octubre del 90, su gestión fijó las bases de la política de vaciamiento energético del menemismo. Todo esto a partir de la pauta de tomar al petróleo como un commodity y que el gas fuera también un bien rentable mediante la programación a su venta a países vecinos. Otorga a las empresas la disponibilidad del uso de hidrocarburos ya extraídos, asegurándoles a las compañías la garantía del libre almacenamiento, transporte, tratamientos, etc. Y también la anulación de todo arancel sobre exportación e importación del petróleo y sus derivados. Las importaciones del petróleo y sus derivados ya no requerían permisos previos por parte del Estado, más una mayor desregulación en instalación o ampliación de la refinería. Mayor desregulación en el petróleo y gas, libre de uso del 70% de las divisas que se generan en cada operación de instalación de refinerías. Este es otro que está en el Consejo Consultivo. En la breve presidencia de Fernando de la Rúa seleccionaría como primer secretario de Energía a Daniel Montamat, también cordobés. Su gestión como secretario de Energía arrancó el 10 de diciembre de 99 hasta el 25 de agosto del año siguiente. En esos 9 meses, las exportaciones de barriles de petróleo se incrementaron un 34%, equiparable a toda la producción de YPF del 2014. Es que si dónde viene la caída de la reserva de la Argentina. Mientras que el gas natural vendido a 3.311 millones de metros cúbicos equivalía a producción total de Petrobras en ese año. Otro que está con Aranguren ahora. Ya en marzo de 2001 arribaría un nuevo futuro integrante del Escuadrón Suicida Oil para instalarse en la Secretaría de Energía del Arruismo. Se trata de Emilio Apud. Solo que aquí tiene la bizarra particularidad que duró solo 8 días, entre el 12 y el 20 de marzo. La explicación de ese fugaz desempeño radica en que formaba parte del equipo del ministro de Economía, Ricardo López Murphy, quien renunció a su cargo luego de proponer un fuerte paquete de ajustes. Este hombre, con esos 8 días de gestión, tiene toda la experiencia del mundo para ahora asesorar a Aranguren. Este es el equipo que va a solucionar los problemas energéticos. Cosas vederes y cosas raras que pasan en Argentina. El conflicto laboral, la empresa postal OCA ingresó en una tregua a instancias de una solución inédita: el pago de salarios atrasados por parte del sindicato de camioneros, que lidera Hugo Moyano. El desembolso se concretó la semana pasada como parte de un plan de salvataje más amplio que debería incluir el apartamiento de los actuales propietarios de la firma y su traspaso a nuevos accionistas. El sindicato pagó los sueldos atrasados de OCA. La solución parcial fue confirmada por el entorno del propio Moyano, que el gremio asumió el pago de entre el 30 y el 40% de los sueldos adeudados a los más de 7.000 choferes que trabajan para OCA. La operación refuerza la tesis que desliza en el mercado postal y en el gobierno de que la actual gestión de la compañía está íntimamente ligada al gremialista, algo que sus allegados niegan de manera tajante. En esa misma línea, cerca del camionero también rechazaron la posibilidad de que el traspaso regional se le da a su favor. ¿Con quién estamos negociando cuando hablamos de la gente de la CGT?
con sindicalistas o con empresarios. Este es un país sin destino. La trágica y macabra fiesta llamada Triple X en una casona de la localidad de Moreno fue convocada por las redes sociales de esta manera: lleven armas, drogas y bebida. No saldrás vivo, no volverás de esta fiesta. Para ingresar cobraban una entrada de 50 pesos y una botella de alguna bebida alcohólica. En la misma que tuvo la concurrencia de más de 500 personas, en un lugar donde no cabían, hubo una veintena de heridos de bala y arma blanca, un muerto de un tiro en el pecho y la mayoría menores de edad. Cristian, un chico que no pudo entrar al evento, dijo: cuando llego a la puerta veo que toda la gente comienza a correr, a salir desesperada. Algo, aún no sabía que había pasado. Entonces el joven y su amigo deciden irse, pero pasó lo que no esperaban. Cuando me estoy yendo viene una moto, frena y empieza a disparar contra la gente que estaba en la calle. El chico recuerda que en la moto desde donde le disparaban eran dos jóvenes. Uno manejaba atrás, iba otro que disparaba a todos, y que a lo que estaba en la calle, en la parada, el que le pegaba, le pegaba y le pegaba. Detalla. Él mismo se salvó de casualidad. Un tiro le pegó a un chico que estaba delante mío, dice, y agregó que por lo menos oyó 4 disparos más. El joven reconoce que tuvo miedo y resalta que, por lo que pudo ver, en el lugar había muchos menores pero ningún adulto. La pregunta es: ¿tienen las autoridades real conciencia de la magnitud de esto? ¿Se preguntan dónde consiguen las armas, en qué mercado negro, para poner en agenda desmantelarlos de una puta vez? Porque uno de estos días, si alguno de estos eslabones perdidos entre humanos y bestias se inspira, puede ir por usted al entrar o salir de su garaje, o por usted a llevar su changuito de compras y borrarle a tiro su vida. ¿Dónde está el Estado? ¿Para qué mierda sirve la educación gratuita en este país, donde todos tienen la obligación de seguir estudiando? ¿Seré yo el único idiota o habrá otros más que se plantean estas preguntas? Los organizadores de la fiesta están libres y prófugos. ¿Lo saben ustedes? Fuerzas policiales. Y la hipocresía final es cuando la prensa oficial, es decir, Radio Mitre, a dar la noticia dijeron que el intendente era de la Cámpora. Yo no recuerdo cuando aconteció lo de Costa Salguero que dijesen que el intendente era del PRO. Y fíjese cómo nos ocultan cosas y nos basan información. Yo tengo la desgracia de tener memoria. Dentro de las variables que ofrece la corrupción kirchnerista, en estos días se bombardea a la población con dineros gilados por Nefastor al exterior con intervención de Aldo Duckler. Lo que se oculta es que en la campaña de 1999, el compañero de la fórmula de Duhalde era Palito Ortega, y que de un solo golpe consiguió $1 millón para los gastos de campaña. ¿Quién lo depositaba? Un grupo de mexicanos con ganas de hacer negocios en Argentina que fueron contratados por mi asesor, Aldo Duckler. Fue la respuesta de Palito. Estos mexicanos no serían otros que el lugarteniente de Armado Carrillo Fuentes, señor de los cielos, capo del cartel de Juárez, que lograron lavar más de $20 millones a través de la financiera Mercado Abierto, propiedad de Duckler, ex secretario de Hacienda del gobierno militar y administrador de fondos de la campaña de Palito Ortega. Así quedó especificado en el informe que la Comisión Antilavado del Congreso estadounidense, presidido por el senador Carl Levin, y en las investigaciones realizadas en Argentina, el ex jefe de Interpol en México, José Miguel Ponce Edmondson. Recordemos que Sergio Massa fue parte del staff de Alberto Fernández y eran los recaudadores de la campaña Duhalde Ortega de 1999. Cuando se habla de la efedrina, se oculta que la causa efedrina haya estado vinculada al cartel de Juárez, que el hermano del juez Lijo, que procesó a Vudú por la causa Chicone, haya estado implicado, y que el abogado defensor de Francisco de Narváez en esta causa haya sido Alejandro Carrió, primo de Lilita y abogado del Grupo Clarín. Supongo que es otra de las casualidades permanentes, que el concuñado de un abogado de Clarín esté implicado en la misma causa de tráfico de drogas que un político que es defendido por otro abogado de Clarín. No pareció llamar la atención a los investigadores.
Tampoco se habla de las operaciones financieras a través de cuentas corresponsales del mercado abierto, MA Bank, MA Casa de Cambio, todas propiedades de Duckler, por donde habría circulado dinero hacia varias curtiembres que se sospecha pertenecen a quien fuera el principal operador político del gobierno menemista y ex cuñado presidencial, Emir Yoma, ya que dos cuentas madres están vinculadas al grupo Yoma. Hay un dato contundente a la hora de relacionar las curtiembres con los carteles de droga, que son los químicos que ambos grupos necesitan para conservar los cueros y para elaborar la pasta a base de cocaína. Son exactamente los mismos precursores químicos y existen denuncias y sumarios en la aduana por la excesiva concentración de estos químicos en las curtiembres, Yoma, que no se corresponden a la producción final. Y para cerrar el círculo, no se investigan las transferencias de quien fuera presidente de la Unión Industrial Argentino, Jorge Blanco Villegas, tío de Mauricio Macri, y que aparecen tanto en las primeras cajas que recibió la Comisión Antilavado como las tres últimas. Estamos hablando de más de 20 millones de dólares en 3 meses. Y otro dato curioso es que Blanco Villegas declaró domicilio en la sede de la UIA. Estas son las cosas que en la Argentina, si no terminamos con estos intocables, no podemos aspirar absolutamente a nada. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que nos van metiendo de a poco en la mente en este país y en el mundo, pero sobre todo vamos a hablar de lo que pasa en este país. Esto lo escribió Daniel Mundo, La angustia y el miedo. Vivimos bajo un régimen que quiere normalizar y pacificar hasta la más mínima discusión política. Normalizar y pacificar quiere decir acá no levantar la voz y explicar cualquier gesto desmesurado con una sonrisa y transmitiendo confianza, aunque lo que se diga no tiene ningún contacto con la realidad. Cuando Menem practicaba la misma estrategia de distracción, las novelas de Borges, las Ferrari, nos causaba risa, hoy nos da miedo. Lo que antaño se llamaba la prensa cumple en esto una función fundamental, porque carga sobre sí varias funciones. Una parte de la realidad hay que invisibilizarla, no debe ser dicha ni mostrada. En esto Página 12 actúa del mismo modo semejante a Clarín. Al mismo tiempo debe indicarle a los poderes políticos la envergadura de su poder real, amenazando entre líneas con bajar el dedo, y todos sabemos lo que significa en este contexto bajar el dedo. Con 3 tapas se derroca un gobierno. Y liberar así una fuerza mediática que como un animal desbocado se llevará puesto lo que se le ponga delante. Es cierto que para ello falta todavía la figura que venga a domesticar a este animal peronista, pero esta figura tampoco estaba en 1989. A Menem le llevó varios ministros de Economía a encontrar la fórmula para detener la hiper. O en el 2001, aunque aquí el padrinazgo era un poco más evidente, llevó también varios presidentes de un día a encontrar al Mesías Duhalde. Nada de eso ocurrirá. Esta consigna es la que se pasan cantando a tambor batiente por cuanta pantalla se les ponga delante toda la troupe de políticos de cualquier laya. Nadie quiere quedar pegado a la mecha. Los comentaristas por su lado hacen su tarea de los más contentos, dan miedo. Algunos diciendo, están moviendo las piezas que conducen al gran jaque mate. Otros dirán, no tienen oído para la protesta social. Y los del medio repiten, si a este gobierno le va bien, le irá bien a todos los argentinos. A buen entendedor, pocas palabras. Cuando el ordenador o animador del programa le da la orden de cambiar la temática, los comentaristas giran en sus sillas y pasan a otro tema. Los desbocados de los impuestos, los millones que se robaron de dólares o de pesos, según sea que la denuncia del peronista liberal y democrático hablará de los millones de dólares de Báez, López y Cristina, el periodista acá gritará de los millones de pesos sin declarar de la vicepresidente, la inflación indetenible, la caída del salario y finalmente el aumento desproporcionado de la desocupación. Acá ya no es el miedo, sino la angustia lo que se excita.
Esto también te va a ocurrir a vos, que no sos más que un dato quebradizo en una ley de probabilidades matemáticas. Ese caleidoscopio nacional se favorece ciertas figuras y se acredita otras de manera ostensible y brutal. El terror es el punto intermedio entre un sentimiento y el otro, entre la angustia y el miedo. Por ahora, solo nos bombardeamos entre uno y otro como hacen los gallos de chapa en los techos de las casas para saber de qué lado sopla el viento. La pregunta decanta por sí sola. ¿Se despertará la bestia que en su desesperación asolará de una sola noche esta ciudad de clase media? ¿Destruirá en algunas horas las vidrieras que ofertan sus hermosos productos inalcanzables y hará estallar los vidrios de los miles de automóviles que duermen en la calle luego de un fatigoso día de traquetear de aquí para allá? La policía y la gendarmería, pertenecientes a las mismas clases sociales que los sublevados, ¿se unirán a ellos y acribillarán a los que deberían proteger? Por solidaridad, incluso algunos individuos más o menos agrupados de otras clases sociales romperán sus hábitos y se sumarán a la protesta algunos periodistas entre ellos. Pero esta vez la acción no se estancará en las eternas discusiones organizadas en la esquina más sucia del barrio, dirigidas por trasnochados, representantes de la revolución permanente, sino que pasará a los hechos. Que atacar primero el Palacio de Gobierno, las centrales eléctricas, los canales de televisión, ¿lo imaginan? Estamos en otro género menor, la ciencia ficción balardiana. Nada de esto ocurrirá. Ya se pusieron en marcha los mecanismos pedagógicos que en esta era multimedial funcionan para aplacar a la bestia, que ya no viene de afuera, sino que duerme entre nosotros. ¿Alcanzarán el miedo, el deseo de una vida que nadie vive, la represión editorializada y la amenaza de justificar el asesinato por mano propia? Ya lo sabremos. Fíjense estos dispositivos que hay, este detalle, dispositivos para manipulación del sistema nervioso. Un dispositivo patentado unos años atrás utiliza un televisor o el monitor de una computadora para enviar ondas electromagnéticas al espectador. La carga eléctrica se acumula en la piel y afecta al sistema nervioso, pudiendo controlar su comportamiento. El aparato está pensado también para afectar potencialmente el sistema endocrino, el sistema hormonal y las funciones cerebrales, consiguiendo entonces controlar otros sistemas del cuerpo. Su inventor, Hendrikus G. Loos, desde 1978, ha registrado 11 dispositivos, de los cuales la mayoría están orientados a la manipulación del sistema nervioso. 1. Manipulación del sistema nervioso por medio de campos electromagnéticos desde monitores de imágenes. Efectos fisiológicos se han observado en seres humanos en respuesta al estímulo sobre la piel de campos electromagnéticos débiles de frecuencias entre 0.5 y 2.4 Hz. Monitores de computadoras y tubos de TV, al mostrar el pulso de imágenes, emiten campos electromagnéticos con amplitudes suficientes para causar tal excitación. Es por lo tanto posible manipular el sistema nervioso de un sujeto mostrando pulsos de imágenes a través de un monitor de computadora o televisor a corta distancia. Para estos, los pulsos de imagen se pueden incrustar en los programas o se pueden modular en un flujo de video como una señal de radiofrecuencia o de video. La imagen mostrada en un monitor de computadora puede ser pulseada con eficacia por un simple programa. Para ciertos monitores, estos pulsos de campos electromagnéticos capaces de generar resonancias sensoriales y emocionales a corta distancia se pueden aplicar cuando las imágenes tienen una intensidad subliminal. 2. Manipulación acústica subliminal del sistema nervioso. En seres humanos, las resonancias sensoriales pueden ser excitadas por pulsos acústicos atmosféricos subliminales que se sintonizan con la frecuencia de esa resonancia. La resonancia sensorial 0,5 Hz afecta al sistema nervioso autonómico y puede causar relajación, somnolencia o excitación sexual. Los efectos de la resonancia en 2.5 Hz incluyen el retardo de ciertos procesos corticales, somnolencia y desorientación.
Para estos efectos, la intensidad acústica debe estar en cierta variedad intensamente subliminal. El aparato conveniente consiste en una fuente portátil de ultrasonido a pilas que produce radiación acústica débil. El método y el aparato pueden ser usados por el público general como una ayuda para la relajación, el sueño o la excitación sexual, y clínicamente para el control y quizá tratamiento del insomnio, temblores, ataques epilépticos y desórdenes de ansiedad. Hay una aplicación adicional como arma no letal que pueden usar las fuerzas del orden en situaciones de enfrentamiento para causar somnolencia y desorientación. En este caso es preferible disponer de monopolos acústicos en forma de un dispositivo que inhala y exhala el aire con la frecuencia del ultrasonido. Y 3. Manipulación magnética remota de sistemas nerviosos. Aparatos y métodos para la manipulación remota de sistemas nerviosos por medio del campo magnético de un imán dipolo de barra rotativa. La relación entre la modulación de patrones espontáneos agudos en receptores sensoriales y la explotación de un mecanismo de resonancia de ciertos circuitos neuronales permite el uso de campos magnéticos muy débiles. Esto, junto con la gran variedad de campos magnéticos que se pueden obtener con un imán de barra permanente, hacen posible manipular con eficacia el sistema nervioso de un sujeto a una distancia de varios cientos de metros, usando solo un pequeño dispositivo portátil a pilas. El método puede ser usado por fuerzas del orden para situaciones de enfrentamiento. Todo esto lo tenemos en la calle hoy. En los televisores, en las computadoras, en los celulares, en la misma calle como usted camina, en los lugares donde va, le pasa música, en todos lados está esto. Vamos a ver otro artículo escrito por Daniela Poblete Ibáñez. Ella lo llamó la producción del terror. A muchos de nosotros nos contaron el cuento de que si llegabas al final del arco iris encontrarías un baúl lleno de oro con el que vivirías feliz para siempre. El gobierno de Mauricio Macri hace 10 meses nos viene prometiendo que en un futuro incierto todo va a mejorar, aunque ya sabemos para quiénes. Nos cuenta cómo va a ser un futuro perfecto en el cual habrá pobreza cero y estaremos insertos en el mundo del libre mercado. Y con esa profecía justifican las horrendas medidas que han tomado y tomarán, porque para ellos ganarse el reino de los cielos no es gratis, y cual promesa bíblica, llegar implica un costo y un sacrificio para nosotros. El liberalismo no necesita para reproducirse un modo de opresión externo o dependiente del Estado para reprimir objeciones o cuestionamientos al sistema político, económico, social que lleva adelante. Es mucho más sutil. No por eso menos peligroso y macabro, porque busca a través de ficciones crear subjetividades que tienen como consecuencia la autorrepresión de cada individuo, rompiendo con la lógica del sujeto colectivo. Con ayuda de los medios de comunicación, los neoliberales crean ficciones en las que somos actores que aportamos a la narración de la historia y así nos convencemos de conflictos que existen en la virtualidad que nos muestran como realidad. En particular quisiera referirme a la producción de terror que podemos ir pesquisando a diario en noticieros, periódicos, radios, en las intervenciones de funcionarios del gobierno, etc. Hemos sido testigos de situaciones y declaraciones que tienen un alto contenido humorístico. Ver un secretario de seguridad buscando terroristas que no existan en Corrientes. La campaña que nos invita a denunciar el movimiento aéreo sospechoso a un teléfono del Ministerio de Seguridad, amenazas escritas en un baño en la universidad firmado por el ISIS, personas alertando sobre un plan castrocomunista para Latinoamérica, en la TV, etc. Son acciones que nos muestran para decirnos e informarnos que sufrimos la amenaza de un enemigo externo que se mete sigilosamente en la Argentina, en complicidad con personas y organizaciones nacionales y populares, a los que hay que combatir con la implacable aplicación de la ley antiterrorista. Este enemigo tan sigiloso hasta el punto de ser invisible, por supuesto que ingresa a nuestros cuerpos bajo el modo de paranoia, miedo y terror.
Nos quieren hacer creer que terroristas y narcos vienen por nosotros, y aunque el gobierno haga todo para protegernos, la amenaza es tal que debemos quedarnos en nuestras casas y no participar de actividades y espacios donde este enemigo actuaría con facilidad, como manifestaciones, militancia, activismo, etc. Así matan varios pájaros de un tiro. Nos encierran en nuestras casas viendo la TV, donde periodistas y panelistas se transforman en los mejores voceros del sistema. Criminalizan la protesta social, invalidan la opinión de dirigentes y partidos opositores, y el gobierno se transforma en el héroe de la película. Macri y sus secuaces no solo vienen a romper las reglas porque no son adecuados para su plan económico, vienen a cambiar las relaciones sociales, a constituir una nueva forma de vida y un nuevo individuo. Porque el neoliberalismo ofrece un consumo ilimitado de bienes y satisfacciones a las que puedes optar si te esfuerzas y trabajas, montando así la idea del emprendimiento personal por sobre el proyecto colectivo. Esto es importante, ¿eh? El proyecto colectivo es el proyecto de nación, a ver si lo entendemos. El individualismo sobre el proyecto de nación. En este mundo que nos plantean, ya no sirve el Estado como garante de derechos, sino que sirve como administrador de oportunidades. La organización y los sueños ya no son necesarias porque está todo revelado. Podemos ver el baúl final del arco iris, pero no logramos alcanzarlo porque nunca es suficiente lo que hacemos. Nos volvemos presos de un exceso de deseo y sentimos miedo o terror de que nos arrebaten lo poco conseguido estos agentes externos que vienen a robarnos el sueño del éxito. Los que nos propone este gobierno, los que nos cuenta como éxito y como problema, su preocupación por los sectores más vulnerables y la promesa de un futuro esplendor donde todos seremos felices, es como el arco iris y su baúl lleno de oro. Otra ilusión. Y para terminar esta saga de cosas poco más profundas, para que veamos lo que está subliminalmente dando vuelta por ahí, tenemos uno que se llama La producción del terror, escrito por Sebastián Russo. De las decisiones del macrismo no basta decir que arrastran improvisación y error, ni que son parte de un concienzudo ideario neoliberal, sino que habría que comprenderlas también como parte de una introyectada política del miedo, cristalina e invisible incluso para sus mismos intérpretes, en tanto parte de la naturaleza empresarial de sus cosas, seguirán siendo medidas lanzadas con genuina sinceridad de clase, avasallando un bien común que resulta ajeno, extraño, generando efectos tan sutiles como contundentes: incertidumbre, temor, obediencia. Un decisionismo político craso, arbitrario y brutal, de herencia patronal feudal, que configura disciplinamiento por la desarticulación personal o social que implica todo corrimiento del umbral de lo aceptable, de lo posible, incluso de la racionalidad y supuesta habilidad política. Medidas expresadas, lanzadas con sencillez y aplanadora transparencia, la del rico que ni pide permiso, ni da explicaciones, ni tiene nada que esconder, el que puede retractarse con el mismo desdén y despreocupación con que instaurará un nuevo mojón, nunca leído como abuso, sino como experimentación, riesgo, aventura. Esto es fundamental, ¿eh? Tal simpleza, banalidad y descaro es parte de una identidad de raigambre aristocrática, en donde el otro es un dato de su propio bienestar servil y condescendiente. Posición que lo habilita a perder alguna que otra batalla porque la guerra ya la ganó. Y allí la expresión política obscena y de nuevo tipo de esta seocracia, la que se basa en la lógica del gerenciamiento empresarial, con el CEO que solo cree en sus ideas, las que perfectamente pueden reformularse, con el costo de que sea su carrera la que se vea momentáneamente interrumpida o dada a un cambio de aire, pero donde no aparece en su universo de costo-beneficio perjudicado, alguno por error de sus decisiones. Su carrera es contra sí mismo, contra los otros empresarios, que a su vez conforman un mismo núcleo de intereses defendidos corporativos. Una mala decisión puede revestirse. Nada que un viajecito no solucione para volver renovado, con nuevas ideas, nuevos ámbitos donde volver a entrometerse y pegarla.
los costos políticos los sufren los políticos, que pueden convertirse en muertos políticos, no los empresarios jugando a la política. El mercado permite el eterno retorno transfigurado. Por eso Aranguren mira sorprendido cuando le hablan de renuncia, al punto que podría hacerlo, podría dimitir con la misma liviandad de seguir ensayando medidas hasta que alguna pase. El ensayo sin menores costos es propio tanto de aquel que lo mismo le da estar allí o acá, mientras lo deje seguir tirando un numerito, como del que desatiende, ignora, desprecia las consecuencias de sus errores. El conejillo mira aterrorizado cuando vuelven a agarrar el bisturí. Los otros respiran, todavía no les toca. Esto se complementa. Todo esto de la inseguridad que está provocada es parte de un sistema para ir llevándolo, arriando al ciudadano hacia un sector. Lo que está pasando con la justicia, que en el caso de los militares, de los presos políticos, y que la gente no le da entidad, porque es un tema que no tiene entidad, pero esta prueba que se está haciendo con la justicia, a la larga o a la corta, va a ir a todas partes, porque se van a asumir como cosas que van a entrar en la costumbre, y va a ser ya lógico que este tipo de procedimiento que hoy se está llevando contra esos sectores, que mañana se puede llevar hacia otros sectores también problemáticos, que pueden ser opositores, porque el sistema global del nuevo orden mundial avanza hacia un control total de la sociedad. Escuchen estos detalles. Esto lo escribe José Luis Milla. El coronel Castellano Fiorini y el juez Arturo Lindo Roca tenían 92 y 80 años respectivamente, y Fiorini estaba ciego, su sordera era aguda, y pese a haber sido trasplantado, sus funciones renales se hallaban comprometidas. El juez Lindo Roca padecía una severa cardiopatía. Ambos eran las víctimas propiciatorias en uno de los tantos circos judiciales que se vienen montando en la República con el cuento de la lesa humanidad. Desde el momento en que el matrimonio Kirchner transó con la izquierda internacional para que a cambio de los fueros que ETA otorga para cometer cualquier tropelía, apriete o robo, el Estado argentino montase una maquinaria de venganza a partir de la cual se pudiera asesinar legalmente a aquellos que habían osado derrotar militarmente a sus formaciones especiales. La manera de ejecutar estos presos políticos, aún hoy en la luminosa era del cambio y transparencia, no ha cambiado nada con respecto a lo que sucedía en pleno kirchnerato. Al igual que en la década robada, los jueces de ejecución les niegan la prisión domiciliaria a la que tienen derecho por edad o enfermedad, oficialmente acompañados por la amenaza del secretario de Derechos Humanos que cualquier prisión domiciliaria será revisada por el gobierno, y les niegan también hoy los tratamientos específicos de sus enfermedades requieren. Solo falta que si un accidente pone a alguno de ellos a la muerte, suceda que los jueces de ejecución miren para otro lado, con el beneplácito del gobierno, y dejen que la agonía y el dolor duren lo que tienen que durar hasta que llegue la muerte. El coronel Fiorini y el juez Lindo Roca murieron ayer mientras eran juzgados. De nada sirvieron los pedidos de sus defensores, ni los certificados médicos presentados por defensores y familiares. Los jueces intervinientes decidieron sumar a su cometido de prevaricadores seriales el perverso conchavo de verdugos, y aprovecharon las tensiones y angustias que todo juicio conlleva para matarlos, porque a diferencia de otros juicios, quienes juzgaban a Fiorini y a Lindo Roca no eran, como en otros casos, simples mangantes que veían en la condena ya acordada que debían imponer, más allá de la justicia, un recurso de mejora pecuniaria o la forma jurídica conseguida a costa de la libertad y la vida de quienes fueron llamados a combatir por la libertad de la República. En este caso, para mayor vergüenza de la justicia, quienes lo juzgaron fueron parte en el momento de los hechos que pretendían juzgar, de las bandas que asaltaron a sangre y fuego a la República, y de los hoy procesados vencieron. Hasta ayer al mediodía, Mauricio Macri y sus compinches, Abruz y Barragano, cargaban en su conciencia el asesinato de 36 presos políticos. Hoy han sumado 2 más, y ha mejorado, para mayor alegría de Carlotto, Bonafini y secuaces varios, la velocidad con que estos eran eliminados durante el kirchnerismo.
Ya no se podrá jactar Cristina Kirchner de que durante su reinado se eliminaba un preso político cada 9 días. Hoy ha conseguido mejorar esa marca y se elimina desde el 10 de diciembre de 2015 un preso político cada 7 días y medio. Aunque para la población esto no tenga identidad, eso es la prueba de la tolerancia de la sociedad ante una justicia inexistente que justifica la inseguridad convirtiendo a las víctimas en victimarios. Yo cuando me hablaban, yo preguntaba por qué el tema de los derechos humanos del artículo de Roma, de la lesa humanidad, no le tocaba a los terroristas. Y la respuesta que me daban era que no se podía comparar una banda de terroristas, de subversivos, con el aparato represivo del Estado. Y yo le contesté en un programa hace 2 años que ahora que ustedes manejan el aparato represivo del Estado, se comportan como una banda de subversivos. Vamos a ir cerrando. Hay un artículo escrito publicado en el diario Castellanos que se llama Suicidio de la Sociedad. Escuchen con atención. Quiero referirme al infortunio de un médico argentino teniendo que defender su integridad física entre tantos casos repetitivos, y abundan argumentos y causales para explicar el hecho como de legítima defensa, calcado del código, sobradamente. El delincuente salió de Caño en busca de su presa dispuesta a matar o morir. El profesional terminó su tarea de paliar el dolor y sufrimiento ajeno para dirigirse a su casa buscando descanso y la compañía de su familia. Sin provocación alguna, se le ha abordado por delincuentes que lo agreden físicamente, lo tiran del vehículo, en el suelo le pisan las piernas e intentan atropellarlo nuevamente. Lógica y razonablemente se defiende legítimamente de la agresión con los elementos a su alcance y arma de fuego. El antisocial predeterminó, pensó, ideó, premeditó y preparó su accionar. Para la víctima resultó ser una circunstancia inesperada, sorpresiva, impensada, angustiante y choqueante. De ahí lo razonable y proporcionado de la reacción. Corresponde el análisis tanto desde el punto de vista jurídico como de la lógica, razonabilidad, criterio y sentido común. El artículo 34, inciso C del Código Penal argentino establece que no es punible quien obrar en defensa propia o de sus derechos siempre que concurran las siguientes circunstancias: A. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y C. Falta de provocación suficiente por parte de que se defiende. La agresión sufrida por la víctima fue total, absoluta e incuestionablemente ilegítima. Nada justificaba la acción del delincuente, cuyo único fin era robar sin que le importaran las consecuencias. Respecto del medio empleado para impedir o repeler el hecho, el delincuente venía munido de un pistolón, aplicó un fuerte golpe en la cabeza de la víctima, la sacó violentamente del auto y la atropelló una vez, con intención de reincidir. La conducta ante semejante ataque encuadraba claramente en el concepto de legítima defensa. ¿Se trataba de su vida o la del ladrón? Estamos mentalizados ante la reiteración de delitos a la actitud de los agresores totalmente imprevisible, dependiendo de su estado de ánimo, si está o no drogado, su grado de resentimiento, el perfil de la víctima e innumerables circunstancias más, siempre sin códigos. El agredido es un enfermo cardíaco, crónico, con 3 stents, diabético, hipertenso y anticoagulado. Ello hace que la reacción sea proporcionada, adecuada y racional como persona disminuida, vulnerable ante un golpe de puño en el pecho, ni hablar de la impresión, susto y shock, aún para un sano. Se justifica el actuar de la víctima siendo su conducta socialmente irreprochable. Y el último requisito: ninguna provocación existió por parte del atacado, nada que justificara la agresión. Sin embargo, se da la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, inconcebible. Por eso decimos que no hay solo que considerar el aspecto jurídico, también hay otros factores: lógica, criterio y sentido común. Estamos ante un caso además de legítima defensa extrema. Se lo detiene cuando se impone dejarlo en libertad, investigar lo sucedido y luego imputarlo y o detenerlo, dictarle de inmediato la prisión domiciliaria para evitar mayores males.
La víctima es culpable hasta tratado de demuestre su inocencia. Si el médico hubiera muerto, ocupaba media hora en los medios, acostumbrados a padecer inseguridad, no a que la peor parte la lleve el delincuente. Vamos hacia la desagregación de la sociedad, su autodestrucción, un suicidio colectivo. Al galeno también lo mataron. Su trabajo, familia, vida de relación de pareja. Nadie que pasa por un trance así vuelve a ser el mismo. Bien lo saben las miles de familias víctimas del delito. Valiosos son los que trabajan, estudian y educan a sus hijos que ejemplarmente pagan impuestos. La lacra disociadora, lo que sale a delinquir y a matar. Convertimos a las víctimas en victimarios. Los delincuentes no son víctimas. Su propia familia tiene malos ejemplos: manejo de armas en la casa, enfrentamientos entre bandas, allanamientos con presencia de niños, convivencia con la droga. Se agregan al remisero, el carnicero y miles más, que al padre del niño de 20 años muerto en un asalto ya nadie lo recuerda. Estamos en una guerra declarada, los malos contra los buenos. ¿Algunos piensan que esto es casual? ¿Alguno piensa que esto está desbordado porque sí? ¿Alguno piensa que la droga entró en Argentina porque sí? ¿Que la que la permitieron no se dieron cuenta? ¿Alguno sabe que cuando ponían estas leyes en la Argentina no sabían las consecuencias? ¿Ustedes creen que lo saben cuando en 1985 se reformó la educación, el famoso Congreso Pedagógico, que la educación iba a terminar en esto que es hoy la educación en Argentina? ¿Ustedes piensan que todo esto son casos aislados? ¿Que todo esto no responde a un plan armado con el profeso? Yo lo dije varias veces. La estrategia, la inseguridad es parte de la estrategia del sistema para destruir la población. Ahora vamos a terminar con esto. El Grupo Clarín pateó su audiencia con el relato de la ruta del dinero K. La fábrica de empresas fantasma Moscú Fonseca y la firma a ley delimitada, pero oculta celosamente las autopistas del dinero M de su CEO Héctor Magneto, que con el EAS River Associates integra la galaxia de empresas fantasmas Haman Group y Mosfon, abreviatura de Mossack Fonseca, sin que nadie sepa la verdadera finalidad de ellas, la cual resulta inadmisible por parte de quien ha pasado a ser el zar de los medios de comunicación en Argentina. Recientemente el diario La Nación dio cuenta de que Horacio Magneto, el CEO del poderoso Grupo Clarín, también tenía su compañía fantasma, Yelo Concha, escondida entre los pliegues de Panama Papers. Apuntaba al respecto que su apoderada legal, Ignacio Sáenz Valiente, dijo que las sociedades en las que participa el apoderado de Magneto, incluida esta, siempre estuvieron debidamente declaradas y cumplieron con toda la normativa vigente. Aceptó así su rol Magneto en esta compañía Shell, Concho Fantasma, cuya prueba ácida que lo es, lo da el hecho que no figura en opercorporate.com, el portal que procura listar todas las corporaciones del mundo. Así, las explicaciones brindadas por el abogado Magneto resulta grotesca. La información de La Nación respecto a EAS River Associates Corporation anticipa que en ella no figura directamente Magneto, sino que estaba oculto entre las bambalinas, con un poder de administración cuyo mandatario en ella, contando debajo de una cuenta de una filial del banco UBS. Tengo el informe completo de esto, de Javier Llorens. Es muy detallado. Pídanmelo que lo necesite. En esto de la investigación por corrupción a los Kirchner, quiero ser prudente para ver si es una investigación o cortinas de humo, que se develará si Cristina va presa. Por ahora está muy activa en su vida política otra vez, y conociendo que a la nueva política del PRO le conviene de candidata opositora, no sería extraño que se le permita ser candidata y que el mismo PRO le financie la campaña, como ya aconteció en 2007, donde Caputo y Calcaterra fueron aportantes de la campaña de Cristina Fernández.
Por otro lado, con el papelón internacional con Malvinas, da la impresión, conociendo la forma de ser de Macri y cómo se mueve la democracia con la base inglesa, de haber atendido una cama tremenda como parte del plan de secesión territorial. Para los mentores del plan Andimia es la mejor oportunidad de la historia, y lo que hicieron fue sondearlo y le salió redondo. También sabemos que el nuevo orden mundial necesita declarar leyes marciales alrededor del mundo, y ya se declaró un estado de Estados Unidos en un estado por protesta de los negros. Protestas financiadas por la misma élite. Posiblemente de eso es un procedimiento similar de esfuerzo social para provocar un estado de excepción. Puede ser que Carolina del Norte se convierta en una especie de espejo, donde vamos a actuar a ver cuáles son las reacciones. Todo esto está provocado, señores. Todo esto está provocado. Otro regalo que se trajo Macri de su viaje en la reunión del Hotel de Marc a los máximos representantes de la comunidad judía mundial, que lo felicitaron por el discurso de anteayer ante las Naciones Unidas, en el que pidió colaboración al mundo para esclarecer los atentados en Argentina. La reunión estaba pautada para conversar sobre la necesidad de esclarecer los atentados en la Embajada de Israel en 1922 y la AMIA en 1994, además de la muerte del fiscal Alberto Nisman, ocurrida en 2015, mientras investigaba el último ataque castrista y había denunciado un plan para encubrir a Irán por parte de la entonces presidenta Cristina Kirchner. Por ello, la comunidad judía se sorprendió cuando el presidente no mencionó el tema de Irán ante la ONU. Pregunto, ¿por qué en vez de reclamar siempre lo mismo, no explican el motivo por el cual se ignoró, tanto por los interesados como por los medios, el juicio de encubrimiento del atentado de la AMIA que se llevó el año pasado, donde hubo declaraciones y pruebas determinantes? Creo que este programa fue el único programa que habló de ese juicio, y que inclusive pasamos un video en un programa especial que hicimos de historia sobre el juicio de encubrimiento del año pasado, que pasó totalmente desapercibido por todo el mundo. Y esta gente se sigue haciendo lo tonto con todo eso. Nadie sabe nada. Bueno, terminamos. Y termino detallando los 7 pecados sociales de Mahatma Gandhi. Primero, política sin principios. 2. Economía sin moral. 3. Bienestar sin trabajo. 4. Educación sin carácter. 5. Ciencia sin humanidad. 6. Culto sin sacrificio. Buenas noches.